Amén. Bueno, vamos a orar para a empezar con el sermón de hoy, o si no nos salimos el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por tu misericordia para nuestras vidas, Señor, por tu amor, Señor, porque no merecemos nada de lo que tenemos, ni de lo que somos, ni de lo que estás haciendo con nosotros, pero aún así tu amor se extiende sobre nosotros para darnos vida, Señor, para encaminarnos, para guiarnos, Señor. Hoy venimos, Señor, a escuchar tu palabra, hoy domingo, Señor, el primer día de la semana, Señor. Te ofrecemos este tiempo, Señor, recíbelo, Señor. Pero también recibimos de ti, Señor, porque cuando te damos, tú nos das también, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Ayúdanos a discernir lo que tienes para nosotros, Señor. Abre nuestros oídos y ojos espirituales y que nuestro corazón, Señor, pueda recibir, pero no solamente recibir, sino empezar a preparar para dar de lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Ayer estuvieron en el ayuno muy pocas personas, pero hubo dos prédicas poderosas. Amén. Ayer hablamos de enfocarnos, de estar verdaderamente enfocados y de cómo a veces perdemos el enfoque. Y también hablamos de no ser tan llenos de hojas verdes, que nos vemos bonitos, los árboles de hojas verdes se ven bonitos, sino también de dar fruto. Enfocados y con fruto. Y mientras desarrollaban los mensajes, había una palabra que me llamó la atención y de eso vamos a hablar el día de hoy. Quiero que vayamos a Génesis 1:26. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Para los que tienen Biblia de papel que lo están buscando, Génesis es el primer libro de la Biblia, entonces no creo que se les complique mucho. Y dice el Señor allí, y dijo Dios, ¿quién dijo? Digo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y aquí está anunciando que el momento en que el Señor decidió, ¿cierto?, hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre, pero lo dijo con una palabra que tiene que ver mucho con lo que iría a pasar después o lo que somos el día de hoy. Dice, conforme a nuestra semejanza. Dios hizo al hombre semejante a él, ¿cierto? Pero si avanzamos a Génesis 3, capítulo 3, versículo 5, está hablando el enemigo del Señor y está diciendo allí una frase que nos puede invitar a empezar a evaluar y a entrar en el tema de hoy. Dice Génesis 3, 5. Pues Dios sabe que el día que de él coman, refiriéndose al fruto, cuando está hablando con Eva, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces en esos dos versículos encontramos dos palabras que nos hablan de la referencia a ser parte o a ser, de alguna manera, similares a Dios. Entonces el Señor dice, yo haré al hombre semejante a mí. Y Satanás dice, si comen del fruto, serán como Dios. Pero las palabras semejante y como no son iguales. Una cosa es la semejanza y otra cosa es ser como alguien o similar a algo, o a ser igual a alguien, ¿cierto? La semejanza es una condición de tener una parte de esa persona y otra persona. Es tener atributos de alguien que nos los entrega a nosotros, es tener características, cualidades o formas, ¿cierto?, en común con otra persona. Dios es una persona y nos entregó unas características en común con Él. ¿Cuántos han hecho discipulado conmigo o con alguien aquí en la iglesia? El discipulado de la iglesia. La mayoría. No es la mayoría. Qué montón de gente que falta por discipular. Bueno, dentro del discipulado enseñamos los atributos del Señor. Y enseñamos los atributos que nos transfirió a nosotros. Y a eso nos referimos cuando decimos que el Señor nos hizo semejantes a Él. Nos transfirió unos atributos de parte de Él. Y eso nos lleva a ser semejantes a Dios. No como Dios, sino semejantes a Dios. Él nos dio de lo que es su esencia para nosotros. El amor, la capacidad de amar, es parte de Dios, es amor y nos entregó esa capacidad de amar a nosotros. Los seres humanos estamos capacitados para amar. De la sabiduría que Él tiene nos transfirió sabiduría también a nosotros. Y es más, dice que si aún nos falta, que se la pidamos y Él nos la da con generosidad. La bondad y la misericordia, que son esencia de Dios, también está para nosotros. Que algunos no la desarrollen no quiere decir que no la tengan.
Todos estamos llamados a ser buenos y todos estamos llamados a tener misericordia. La santidad de Dios, porque Él es 3 veces santo, Él es santo, santo, santo. De esa santidad también nos transfirió a nosotros y nosotros ahora somos los santos de Él. También estamos separados para Él. La justicia y la equidad, no hay nadie más justo que Él. Sin embargo, nos enseñó a discernir sobre lo que es justo y sobre lo que no es justo. Y al ser equitativos en todo para no tener acepción de personas, para estar siempre contemplando esa balanza que Él nos presenta para saber tratar y ser tratados. La creatividad, vemos la naturaleza, el Señor nos dio creatividad y nos ha entregado creatividad. Son atributos de Dios que nos pasó a nosotros para ser semejantes a Él. Son atributos que debemos tener y desarrollar, porque a veces no los desarrollamos, y saber que podemos actuar con ellos, además de otros, como el ser racionales, porque no hay nadie más racional que Dios, y nos pasó esa diferencia a nosotros. El resto de criaturas, de creación de Dios, no son racionales, los únicos racionales somos nosotros. Los únicos que entendemos una moral, ¿cierto?, para discernir entre el bien y el mal, somos nosotros. Y los únicos que tenemos una espiritualidad como una capacidad de relacionarnos con Dios, somos nosotros. Son atributos que el Señor nos pasó a nosotros para hacernos semejantes a Él. Nosotros podemos mirar al que tenemos al lado y decir, tienes semejanza de Dios, porque todo esto está en Él y porque Dios al crear al hombre se lo transmitió. Además le transmitió un dominio, le transmitió que podía debía dominar sobre toda la creación. Y esa capacidad está en nosotros, tanto de dominar afuera como dominar dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Eso es ser semejantes a Dios. Amén. ¿Cuántos semejantes a Dios hay aquí? Amén. Bueno, ahora vamos a ver qué es ser como Dios. Cuando Satanás dijo, coman del fruto y serán como Dios, apareció allí la tentación para Eva. Le dijo, y serán conocedores, serán como Dios, y allá hay una coma, y conocedores del bien y el mal. Satanás, la primera cosa que le vende a Eva es ser como Dios. Y dentro de ese ser como Dios estaba conocedores del bien y el mal, que ellos no tenían ni idea de lo que estaba hablando Satanás porque no conocían el mal. No sabían que existía el mal, ellos habían visto todo bueno hasta ese momento, porque cuando el Señor creó todo, dijo, y todo es bueno. Adán y Eva no conocían el mal. Pero el enemigo sembró el ser como Dios, que era el creador, que era el dueño de todo, que era el que había armado todo eso donde estaban viviendo, ¿cierto? Y les vendió además la posibilidad de conocer algo que ellos no habían visto, que no conocían y de la cual no tenían ni idea, que era el mal. Y cuando alguien le dice, te quiero presentar algo que tú no conoces, de lo cual nunca has oído hablar, le picó la curiosidad a Eva. Una cosa era ser como Dios, pero al ser como Dios, conocer algo que tenía Dios guardado, que ellos no tenían, no habían probado, no tenían conocimiento. Y serán conocedores del bien y del mal, dijo Satanás. Y entonces Eva dijo, yo quiero ser como Dios. Ella sabía que tenía semejanza con Dios, pero no le fue suficiente, ahora quería ser como Dios. ¿Y qué quiere decir ser como Dios? Es pretender ocupar su lugar, el mismo lugar de Dios, o al menos un lugar igual al de Él. Y eso fue lo que quiso Satanás, y por eso fue expulsado del cielo, porque Satanás quiso ser como Dios. Satanás no se conformó con ser un querubín, con ser alguien hermoso, con ser alguien cercano a Dios, sino que quería ser como Dios. Y aspiró a ser como Dios. Y es lo que le dice a Eva, ahora serás como Dios. Y Eva dice, yo quiero ser como Dios. Y cuando queremos ser como alguien, que aquí nadie hace eso, ¿cierto? Nadie quiere ser como su gerente, ocupar el cargo del gerente. Nadie quiere ser como el pastor, ¿sí? Ocupar el cargo del pastor, ¿sí? Ser como alguien quiere decir queremos hacer lo que hace esa persona, ser como es esa persona, tener lo que tiene esa persona. Y fue lo que Satanás le vendió a Eva para que fuera como Dios. Entonces la palabra semejante y la palabra como, empezamos a ver que hay una diferencia grande entre las dos. Ser como es tener los atributos iguales a los de Dios. Dios nos transfirió unos atributos, no todos sus atributos, porque los 3 principales de Dios no son transmisibles. Solamente Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y esos 3 atributos son esenciales de Él para ser Dios. Otro que tenga eso sería Dios también. Entonces, el Dios no puede transmitir esa semejanza para los hombres. Pero sin embargo, cuando le dicen quiere ser como Dios, ese como Dios significa que Eva quería ser
omnisciente, omnipresente y omnipotente también. Y ser como Dios es decidir de manera autónoma qué es bueno y qué es malo, qué es el bien y qué es el mal. El Señor Dios conocía perfectamente, identificaba lo que era bueno y lo que era malo. Por eso había expulsado a Satanás del cielo, porque vio que lo que él hizo estaba mal. Ahora, decidir qué es bueno y qué es malo es algo que solamente hace Dios. Y nos lo pasa a nosotros. Él nos transmite lo que Él considera bueno y Él nos transmite lo que Él considera malo. Entonces, ¿cuántos aquí hay que son como Dios? Voy transmitiendo bien el mensaje entonces. Está quedando claro, ¿cierto? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando hablamos de imagen, se refiere a que Dios es un Dios tripartito y nosotros somos tripartitos en nuestra esencia. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. A eso se refiere cuando decimos, fuimos hechos a su imagen y semejantes en lo que tiene que ver con los atributos que nos transfirió a nosotros. Otra de las cosas que nos puede hacer ver como Dios es tener la autoridad de Dios, cosa que solamente Él puede tener. Él es la autoridad sobre todo. ¿En qué posición está la iglesia hoy? Porque decimos que somos semejantes a Dios, pero que no, ya comprendimos que no somos como Dios. Pero la realidad que vemos, que reflejamos muchas veces, es diferente a lo que expresan nuestras palabras y a lo que tal vez estemos nosotros hasta convencidos de que no es así, pero que el enemigo se ha encargado de colocar dentro de nosotros de manera tal que no nos demos cuenta que estamos autoengañados muchas veces. El autoengaño es algo que el enemigo trabaja para ese tiempo en la iglesia cuando la persona se cree que está bien, cuando es capaz de hacer cosas que cree que son buenas pero son malas en realidad, cuando cree que tiene autoridad sobre cosas que no tiene autoridad, porque simplemente interpreta y afirma su relación con Dios de una manera personal y a la manera de cada uno. ¿En qué posición está la iglesia hoy? ¿Quiénes somos nosotros realmente? ¿Cuándo queremos ser como Dios? Aunque ya me di cuenta que aquí que nadie quiere ser como Dios. Pero miremos la realidad de la iglesia. Amén. Cuando nosotros mismos definimos el bien y el mal, queremos ser como Dios. Y no es que nosotros no lo hagamos, porque Isaías 5:20 claramente dice, hay de los que llaman al bien mal y al mal bien, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Está hablando Isaías ¿a quién? Al pueblo de Dios. Porque hay quienes deciden qué es bueno y qué es malo sin importar lo que el Señor haya dicho. Hay quienes quieren traspasar la definición de bueno y la definición de malo, ¿sí?, a la conveniencia de cada uno. Y pasaba en los tiempos de Isaías, es decir, hace 2700 años aproximadamente pasaba, ¿cierto? Y sigue pasando el día de hoy. Porque si nosotros tuviéramos claro que lo mejor que podemos hacer, lo más bueno que podemos hacer, lo que está bien delante de los ojos de Dios, es obedecer su palabra, pues estaríamos en lo correcto. Pero ¿cuántos no obedecen su palabra? Yo digo amén, porque no obedezco todo lo que el Señor dice, ¿cierto? No es de temor decir amén, reconocerlo, porque eso es parte de quitarnos el autoengaño de que nosotros somos buenos, y buenos no hay sino uno. Y entonces hay maldad de alguna manera en nosotros. Este cuerpo imperfecto y este mundo en el que vivimos no nos permite ser perfectos. Tiene que venir el Señor por nosotros, sacarnos de aquí para que seamos perfeccionados. Mientras nosotros sigamos definiendo qué es bueno y qué es malo de acuerdo a nuestra conveniencia, estamos queriendo ser como Dios, porque el único que define qué es bueno y qué es malo es Él. No es necesario congregarse. El Señor dice que debemos congregarnos. No es necesario dar diezmo y ofrenda. El Señor dice que debemos diezmar y ofrendar. No es necesario el perdón. El Señor dice que tenemos que perdonar. Y cuando decidimos hacerlo de esa manera, yo perdono a quien yo quiera, yo perdono cuando quiera, yo diezmo cuando quiera, yo ofrendo cuando quiera, cuando tenga ganas, cuando tengo deseos, ¿cierto? Yo miro lo que la congregación, el congregarme es cuando yo decida, no cuando el Señor diga, porque el Señor dice que tenemos que hacerlo de manera regular. Entonces estamos haciendo el papel de Dios. Decidimos qué está bien y qué está mal. Y nos centramos y llevamos nuestra vida pensando que estamos haciendo las cosas bien. Una mentirita de vez en cuando no tiene problema. ¿Quién es el padre de la mentira? Y cuando tú empiezas a hacer mentiras, empiezas
a ser verdaderamente hijo de Satanás. Pero es que eso no tiene problema, pastor. Yo solamente dije que no estaba, pero es una mentira. Y mentira, sea así de grande o sea así de pequeña. Y entonces, cuando nosotros definimos lo que está bien y lo que está mal, queremos ser como Dios, queremos ocupar el puesto del Dios. Jeremías 17:5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Cuando confiamos más en lo que somos, en quienes somos, en lo que tenemos y en las personas, estamos queriendo ser como Dios. Porque solamente podemos confiar en Él. El Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿A cuánto lo ha defraudado un hombre? O una mujer, pues, me refiero a hombre en cuanto a eso, ¿cierto? Que solamente hay poquitos los demás. Yo tengo una iglesia casi para ir para el cielo. Sí, yo me he dado cuenta, están a punto de irse para el cielo. Nosotros confiamos a veces más en nuestras capacidades, en nuestra situación económica, en nuestros títulos, en lo que somos y a quien tenemos conocido y la palanca y el amigo, que en el mismo Dios. Y entonces estamos jugando a que nuestra confianza está primero en las cosas de acá que en las cosas de allá. Y ahí queremos ser como Dios porque sabemos en quién depositamos nuestra confianza, y cuando tú confías en alguien es porque dices, este me va a ayudar, este me va a solucionar. Nadie te ayuda, nadie te soluciona, sino solamente el Señor. ¿Podrá utilizar a alguien? Sí, claro, pero el que lo hará definitivamente es Él. Y entonces ahí queremos ser como Dios. Yo voy a confiar en esto, en aquello, en lo que tengo en el banco, en mis propiedades, en quién soy, en lo que he conseguido, en mis títulos, mi cargo, y se me olvida que no tengo nada que no me haya sido dado, porque Dios nos da absolutamente todo. Juan 12:43 dice, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y cuando buscamos gloria y reconocimiento, estamos queriendo ser como Dios. ¿La gloria para quién es? ¿Qué aprendemos? A Él sea una parte de la gloria. A Él sea toda la gloria. En Él reconocemos todo, lo bueno y lo malo. Él permite que nos pasen cosas malas para formar nuestro carácter. De la prueba produce carácter. Y entonces queremos ser como Dios cuando buscamos gloria y reconocimiento. ¿Y a quién no busca gloria y reconocimiento? Yo he escuchado a algunos de ustedes, ¿saben? Yo quiero que me vean, yo quiero que me reconozcan, yo quiero que me vean como el mejor, yo quiero que me vean como alguien que es capaz de surgir, yo quiero que vean todo lo que he hecho y lo que he conseguido. Yo quiero mostrarle a la gente quién soy, yo quiero mostrarle a la gente de dónde vengo y dónde estoy ahora, pero no es para la gloria de Dios, es para sentirme yo. Y entonces estamos queriendo ser como Dios, que me den la gloria de las cosas. Que me digan a mí, que me reconozcan la labor que he hecho. Cuando la pastora contaba aquel día que a uno lo miden, nos encontramos con pastores y ¿cuántas ovejas tiene? Pues yo la verdad no sé. Hay unas cuantas cabras allá adentro también, pero no distingo todavía cuántas hay, cuántas no hay. Yo tengo el auditorio lleno 4 servicios el domingo y tiene capacidad para 300 personas. Tengo 1200 ovejas. O sea, yo tendría que decirle, ¿para qué digo yo cuántas tengo y se lo pongo a una persona como una iglesia de 80 personas? ¿Para qué? Para sentir, yo lo he hecho, usted no. ¿Por qué nos comparamos por número de ovejas entre pastores? No tiene sentido. ¿Qué hace un pastor de 80 personas y qué hace un pastor de 1200 personas? Cuidar ovejas. Esa es la tarea. No tenemos más que hacer, cuidar. Y entonces no importa cuántas cuides, sigue siendo pastor. O sea, yo no conozco en la escala de la palabra de Dios que el Señor creó 5 ministerios: apóstol, maestro, evangelista, profeta y pastor, un nivel 1, pastor nivel 2, pastor nivel 4 y pastor nivel 5. ¿Sí? No está en la escritura. Todos somos, los que tenemos el llamado, somos pastores. Pero cuando queremos vender lo que hemos hecho, lo que se ha conseguido, en lo que hemos convertido, la palabra de Dios dice que el Señor añadía cada día a los que han de ser salvos. ¿Quién hace crecer una iglesia?
El Señor. Y cuando la iglesia crece artificialmente, ¿quién la hace crecer? Porque hay iglesias que son crecidas artificialmente. ¿Mm? Bueno, ¿quién busca la gloria? ¿Mm? ¿Quién busca la gloria cuando quiere que le reconozcan su título? ¿Sí? Y reconozcan quién es. Mire, hay personas que estudian su carrera, hacen la especialización, la maestría, el doctorado, el PhD, ¿sí? Con el único propósito de que les digan doctor, PhD, con maestría, etcétera, etcétera. Les pongan los 5 títulos primero. Es buscar gloria. ¿Sí? No sé si estoy hablando de alguien de aquí. Sé que no. Queremos reconocimiento y gloria. Queremos ser como Dios. Porque Él es el único que merece la gloria y todo el reconocimiento. Amén. Mateo 20, 25 al 26. Dice el Señor, pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Estoy leyendo la NBLA. Enseñorearnos de otras personas y sobre otras personas no está dentro de los atributos que nosotros tenemos. No podemos querer dominar a la gente, ni podemos permitir que la gente se ponga debajo de nosotros, porque para el Señor todos somos iguales. La gente se le quiso lanzar a Pedro y a Pablo en diferentes pasajes de la Escritura, a arrodillarse para decirles, ¿sí? A Pablo para decirle que era Mercurio, creo que era que le dijo que era un dios, no recuerdo en este momento. ¿Y ellos qué dijeron? Párense, porque únicamente ante tu Señor te inclinarás. Sin embargo, hay personas que buscan que se inclinen ante ellos. ¿O no? ¿Sí? Aquí hay personas que les gustaría que se inclinaran ante ellos. Y ahorita estarán, mírense por dentro, porque yo los tengo identificados y tal vez ustedes no se han dado cuenta. Pero hay personas que les gustaría que se inclinaran ante ellos. ¿Sí? Y no podemos ser como Dios, únicamente nos inclinaremos y el Señor se podrá enseñorear sobre nosotros, pero nosotros sobre nadie, ni nos inclinaremos delante de nadie, porque seríamos como Dios. Y tenemos que revisarnos. Nuestras aspiraciones muchas veces no son para ayudar o ofrecer lo que tenemos, sino nuestras aspiraciones son a que vean quién soy y que me hagan la venia. Ay, rico ser alcalde, concejal, presidente de una entidad, para que, doctor, buenos días. Y no puede ser así. No podemos ni enseñorearnos sobre nadie, ¿cierto? Ni buscar el reconocimiento de las personas para que se sientan debajo de nosotros. Siempre la palabra de Dios dice, siempre va a haber personas con más que nosotros y con menos que nosotros. No vamos a enseñorearnos sobre nadie. El único que se enseñorea sobre su creación es el Señor. Y entonces cuando pretendemos que alguien nos mire con ese respeto, porque es que ya nosotros somos de mayor nivel, queremos enseñorearnos sobre su vida. Y el Señor nos lo prohíbe en su palabra. Solamente Él se enseñorea sobre su pueblo. Y vamos descubriendo que a veces sí queremos ser como Dios. Y vamos descubriendo que a veces no nos damos cuenta y estamos haciendo cosas para ser como Dios, apartándonos de la Escritura, de la palabra de Él, de la enseñanza de Él. Nos miramos de una manera que pensamos que somos como Dios y nos hizo a su semejanza, y cuando somos semejantes nunca podremos ser como definitivamente es Él. Amén. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y cuando queremos que otras personas dependan espiritualmente de nosotros, ¿sí?, nos convertimos en esas personas que quieren ser como Dios. Nosotros dependemos única y exclusivamente de Dios. Y vuelvo a poner el ejemplo de los pastores. La gente hace del pastor un Dios. Y la tarea del pastor está en decir, yo no soy tu Señor. Tu Señor es Dios. Lo encontramos de esa manera, y si vamos secularmente lo encontramos en otras partes también. Pero quiero colocar este ejemplo porque estamos hablando de la parte espiritual. Y la persona ves que no puede caminar sin el pastor.
Y todo se lo llama al pastor y le consulta al pastor y el pastor y el pastor. Y si el pastor dice que se tire del segundo piso, se tira porque es que el pastor dijo. Y el pastor es un hombre. Y los hombres nos equivocamos. El único que no se equivoca es Dios. Nuestra dependencia espiritual es del Señor. Está claro. Y sí, el Señor utiliza hombres para guiar, para dar luz, para abrir caminos, para consolar, para exhortar, para instruir, pero no somos Dios. Y entonces no puedo creer que porque me encontré con alguien, yo voy a dominar sobre esa persona para decirle, usted no sabe nada, yo sí tengo relación con Dios, yo conozco a Dios, y entonces sujétese a mí que yo soy el que lo va a guiar espiritualmente. Queremos ser como Dios muchas veces. Yo ya eso lo sé y entonces busco a la persona que está ahí y quiero estar, que ella dependa de mí y que no haga nada sin consultarme a mí. No deben depender de un hombre, debemos depender de Dios. Nuestra dependencia espiritual es netamente de Dios. Aprovechar lo que Dios hace con aquellos hombres que nos transmite, pero no quiere decir que dependan. O sea, el día que se va el pastor, se acabó la vida de la persona. El día que se le fue el líder, se acabó la vida de la persona. Y hace muy poco aquí teníamos personas que su líder se ha convertido en el amigo, el papá, el Dios, todo. Y cuando su líder cayó, quedaron volando. No había dónde ir, no había congregación, ya no estaba quien los sostenía, quien les mostraba. Y entonces andan por la vida cojos espirituales buscando otra persona a la cual puedan ver como esa persona que les soporta espiritualmente cuando ven estar soportados de Dios directamente. No podemos querer ser como Dios. Y si yo veo que me están viendo como Dios, tengo que poner el freno y decir, no, yo no. Allá arriba es que te reciben y me usan a mí, con la imperfección que tengo, pero yo no soy su Señor. Yo no soy Dios y yo no puedo resolver todo. No te puedes confiar en el hombre, así sea pastor. Todo lo que digamos o hagamos debe estar sujeto a revisarlo conforme a la palabra de Dios, porque pastores que predican herejías hay por montones. Entonces no podemos confiar. En este pastor no puede confiar. Todo lo que yo diga tienen que evaluarlo conforme a la palabra del Señor. Todo lo que yo les indique en una consejería o en una conversación, tienen que evaluarlo respecto a la palabra de Dios. Porque el perfecto es Él, yo no soy perfecto. Y tenemos que reconocer eso, no depender espiritualmente de eso. Y hemos visto 5 puntos que podríamos seguir y buscar y avanzar en más, en donde queremos ser como Dios y queremos comportarnos como Dios, pero no lo habíamos identificado, no lo mirábamos de esa manera, porque el engaño de Satanás para Eva fue decirle, tú vas a conocer algo que no conoces y vas a ser como Dios. Yo no creo que Eva pensó, digo, yo voy a ser como el Creador, yo voy a ser como mi Señor. No, pero sí, cuando dice no quiere ser como Él, ¿sí? Eva fue engañada y no supo a dónde se metía ni lo que iba a hacer. Y así pasa con nosotros como iglesia el día de hoy. Podemos estar en cualquiera de estos 5 puntos y no habernos dado cuenta que estábamos queriendo ser como Dios porque queríamos tener atributos de Dios, que son de Él nada más y no son transferibles para nosotros. Practicamos más el querer ser como Dios que el ser semejantes a Dios. Porque cuando se trata de ser buenos, amables, generosos, amorosos, nos cuesta. Pero cuando se trata de querer gobernar sobre la vida de otro, o depender de nosotros mismos, de nuestras posesiones, eso nos gusta. Y entonces recibimos más el ser como Dios y vivimos más pendientes del ser como Dios que el ser semejantes a Dios. Y estamos llamados a reflejar en nosotros, en esa semejanza, a nuestro Creador. No estamos llamados a que nos vean a nosotros como nuestro Creador, sino como el reflejo de Dios en nuestras vidas. Iglesia, a veces llevamos nuestra vida de una manera que el Señor tiene que poco a poco ir quitando esas capas donde nosotros estábamos engañados para que descubramos realmente cómo estamos delante de Dios. Nuestra semejanza con Dios se refiere a eso, al amor,
a la misericordia, a la generosidad, a la sabiduría, al reflejo de su carácter de paciencia, mansedumbre en nosotros. Esa es la semejanza, y esa es la semejanza en la cual más fallamos. Perdemos nuestro control, tomamos las decisiones por nuestra cuenta y queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque es lo más cómodo y es lo que satisface esta carnecita. Pero no estamos llamados a satisfacernos a nosotros, sino a satisfacer al Señor. Y estamos llamados a dominar sobre ese impulso natural que está en nosotros, que entró a raíz de ese pecado, para que la carne domine sobre nosotros, para que este mundo entre a dominarnos a nosotros también, y para que escuchemos el susurro de voz velado de tal manera que pensemos que somos nosotros. Satanás no te dice, estás autoengañado, para que te autoengañes. Simplemente te engaña y tú crees que las cosas están saliendo bien y estás pasando tu vida de una manera que estás llevando las cosas de manera perfecta. La mayor perfección, lo decía, es seguir la palabra de Dios, ser obedientes a la palabra de Dios. Pero cada uno de nosotros se puede sentar y hacer una evaluación, coger un lápiz y un papel y decir, yo no obedezco en esto, en esto, en esto. Y se va a dar cuenta que hay una cantidad de cosas que no obedecemos. Listo, no somos perfectos. Pero cuando entras a analizar con crítica esas listas de cosas en las que no obedeces, te vas a dar cuenta que hay cosas en las que sí debes obedecer, sí o no. Y hay cosas en las que definitivamente tienes que trabajar para obedecer, pero son posibles. Todo lo que el Señor dejó escrito es posible de obedecer porque Dios, el único Dios de los imposibles es Él. ¿Sí? Lo que Él nos dejó, y ustedes harán esto, y harán esto, y harán esto, es porque podemos hacerlo. ¿Y por qué vino Jesús como hombre? Para que nos diéramos cuenta que era posible ser tentados en todo y no caer. Por ejemplo, para darnos cuenta que el Señor no se fijaba en las cosas materiales porque no tenía ni dónde dormir. Por ejemplo. Y entonces nuestra vida se centra en cosas que tenemos de contaminación de este mundo y no en cosas que tenemos de contaminación del reino. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo más importante para nuestra vida? ¿Ser semejantes o ser como Dios? Para muchos, sin darse cuenta, la declaración correcta sería yo quiero ser como Dios. Pero eso fue lo que quiso Satanás, ser como Dios. Y la consecuencia de eso la vivimos nosotros. Porque ese ser como Dios lo hizo llegar allí, al Edén, y tentar a Eva para que estemos como estamos el día de hoy. Así de grave es querer ser como Dios. Satanás no es simplemente el príncipe de la mentira, es el que se encargó de dañar, ¿sí?, la creación de Dios. Por querer ser como Dios, y a pesar de que el Señor lo expulsó, ¿cierto?, su carácter no cambió, su pretensión no cambió, su orgullo no cambió, y sigue vigente el día de hoy. Qué bueno ser semejantes a Dios. Qué bueno decir, yo realmente hago mía esa palabra y esa semejanza, esas cosas que el Señor me transmitió de Él, voy a hacer que florezcan en mi vida. Voy a hacer que cuando me vean, realmente vean las cosas de Dios y no las cosas que no están bien, las cosas del enemigo. El fruto del Espíritu es producto de la obra de Dios en nosotros, de esa semejanza en nosotros. ¿Sí? Pero las obras de la carne son producto de este pecado donde el Señor, Satanás, no diga así Señor, Satanás nos lleva a nosotros para caer. Y el Señor nos la muestra y nos la evidencia. Y son dos porciones claves allí en Gálatas 5, donde nos dicen, y el fruto del Espíritu es, y las obras de la carne son. Ay, pero qué rico tener el fruto del Espíritu. Ahí está. Es que necesito más mansedumbre, pastor. La tienes. Que no la practiques es otra cosa. Y es que el Señor me tiene muy a prueba y eso no está bien, pastor. Es que la prueba te produce paciencia y perseverancia y forma tu carácter. Pero es que ya estoy cansado. No has formado tu carácter. Cuando aceptas las cosas de Dios, ya no te cansas, esperas. Esperas en Él. Ser semejantes cambia totalmente nuestra forma de relacionarnos con los demás. El ser como Dios significa materialismo, ambición, orgullo. El ser semejante significa humildad y sujeción. Y estamos llamados a ser semejantes, iglesia. El Señor nos escogió, nos formó para ser semejantes a Él. El inicio de su creación fue transmitir
esa semejanza. Y los haré a mi imagen y semejanza. Se dañó lo que la obra del Señor se dañó por el pecado, ¿sí? Pero ya estaba hecho, ya se habían transferido esos atributos. El Señor no retiró los atributos que nos dio para ser semejantes a Él. Los dejó ahí. Y luego envió a Jesús para que esos atributos dominen sobre la obra de Satanás en nosotros. Para no querer ser como Dios, sino para ser semejantes a Dios. Cuando afloren sobre nuestras vidas esos atributos. Ser semejantes a Dios no es algo que sea un trabajo difícil de conseguir, porque es algo que ya tenemos en nosotros. No es algo que tengamos que ir a buscar y meternos en oración, en un seminario seminario para que afloren los atributos de Dios en ustedes. Es una simple decisión de negarnos a nosotros para que sea Cristo en nosotros. No es otra cosa. No necesitamos ser capacitados en algo que ya tenemos, sino es reconocer lo que tenemos, reconocer quiénes somos. Nunca seremos como Dios. No podemos pretender ocupar el lugar de Dios para ser como Dios, pero sí podemos ser efectivamente semejantes a Dios, efectivamente seguidores de Dios, efectivamente obedientes a Dios, efectivamente entregados a Dios y sujetos a Dios, efectivamente dominar sobre aquello que nos impulsa a querer ser como Dios. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa está el ser como Dios. Eso fue lo que sembró Satanás. Pero qué bueno que nos enfrentemos, nos miremos a un espejo y decir, ahí veo a Cristo. Y no decir, ahí veo a alguien frustrado porque no ha conseguido lo que quiere en este mundo. Porque que consigue lo que quiere en fuerza propia, está queriendo ser Dios. Cuando forzamos las cosas para tenerlas nosotros, queremos ser Dios. Si el Señor no te ha permitido comprar la casa, es porque no te ha permitido comprar la casa. Pero si tú falseas los documentos y alteras el balance y presentas certificaciones que no son para que te den el crédito para meterte en la casa, te estás dando la casa tú mismo. ¿Y quién es el que nos da las cosas? Dios. Y entonces te estás haciendo Dios. En esas cosas es que nos damos cuenta. En esas cosas cuando nos damos que no abrimos los ojos y pensamos que queremos ser, que estamos haciendo algo que le corresponde a Dios y que lo queremos hacer nosotros. Y podemos seguir con los detalles de nuestra vida diaria para que nos demos cuenta que queremos ser como Dios en ese engaño de Satanás y que no identificamos de manera concreta y correcta siempre para nosotros. Yo me imagino al Señor mirándonos desde arriba. Lo pretenciosos que somos. Es que lo consigo, lo consigo. Es que lo compro. Y voy a planear y me voy a ahorrar y voy a hacer para que yo tenerlo. No depende de ti. ¿Ya oraste? Y el Señor te está mirando en todo. Es que no es tan malo. Una vez al año no hace daño. Y por una vez al año, muchas veces esa una vez se convierte en una vez al mes, en una vez a la semana y en todos los días. Y se perdió una vida, y se perdió una familia, y se perdió un patrimonio, porque quisimos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese pastor yo lo convenzo, es que es lindo, solo le falta ser cristiano, pastor. Es del mundo, le pertenece al mundo. Es malo, el que no está con Dios está contra Dios. Pero es que es bueno, pero es que solamente le falta decirte claro a Jesús. Mientras no lo declare, es malo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, el Señor. ¿Sí? El que no está con Dios está contra Dios. Entonces no podemos decir que le falta un poquitico y que por eso es bueno. No es bueno hasta que no esté completamente en Cristo. Todas esas son cosas donde queremos ser como Dios y cambiar, ajustar la palabra a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y yo puedo seguir aquí toda la mañana sacando detalles, cosas que hacemos en nuestra vida. La trampa en el examen.
Los chicos, los que están en la universidad, los que ya pasamos por ahí e hicimos trampa y no nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo malo. ¿Por qué la trampa se hace a escondidas? Porque es malo. Sí, es sencillamente donde lo pillen. Y hacíamos trampa, y hacemos trampa, y hacemos trampa en los negocios. Y hacemos trampa en las compras. Yo les decía, hay cristianos que entran al supermercado pesando 60 kilos y cuando salen pesan 61 en el mercado. Se comieron las uvas en el camino, se comieron el banano, se tomaron la gaseosa, escondieron el envase. ¿Sí? Cristianos. Eso se llama robo. Pero yo no robo, pastor. Están haciendo la fila para pagar y está el talego de las uvas ahí. Y mientras pagan, y cuando llega al sitio de la báscula, pues ya 7 uvas menos que se comieron mientras hacían la colita simplemente. Te robaste 7 uvas. Pero pastor, tampoco. Sí, te robaste 7 uvas. Pero no es tan malo. Sí es malo. Lo que pasa es que estaba acostumbrado a que, como eso, y a la olímpica, ¿quién se va a dar cuenta si se le comieron 7 uvas? Pues la olímpica no se dio cuenta, pero el Señor se dio cuenta, y la báscula también, la del supermercado y la de tu casa. Y Satanás feliz. Llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Vamos a tomarnos solamente 2 canastas con el primer partido de Colombia. Solamente 2 canastas. Ya. Es más, ya le dije, usted trae media, usted trae media, usted trae media. Se dañó lo bueno. Porque el propósito no va a ser ver el partido nomás, sino envergarte. Pero es que es cada 4 años que juega la selección. No, hace 8 años creo que no juegan un mundial, si no estoy mal. ¿Sí? Mejor, peor por ahí, que es cada 8 años, pastor, hay que celebrar. La escritura dice que no os embriaguéis. Que entonces nos damos cuenta de que sí queremos ser como Dios. Sigo colocando ejemplos de nuestra vida cotidiana. La llegada a la iglesia. ¿A qué hora los invita el Señor a disfrutar del servicio? ¿A qué horas? Es porque creo que hay unos que no saben exactamente a qué hora es la entrada. ¿Sí? A las 10 de la mañana. ¿A qué hora llegamos? 10:15, 10:20. Cuando la alabanza empieza a decir, bueno, vamos a alabar. Sillas, vamos a alabar al Señor. Porque no hay nadie en las sillas todavía. ¿Y por qué? La palabra dice que alabemos al Señor. Y cuando llegamos después de la alabanza, o en la mitad de la alabanza, ya hemos dejado de hacer lo que tendríamos que hacer. Ellos que alaben, yo no necesito eso porque yo tengo comunión con Dios. La alabanza no es importante, pastor. Lo importante es que me den palo después en la palabra. Todo el servicio es importante. Absolutamente todo, esas 2 horas de tiempo, hora y media de tiempo, hora y 15 que nos podamos demorar, son tu ofrenda para Dios. Y si lo haces a tu manera, estás haciéndolo como Dios. Él hace las cosas a su manera. A Él no le podemos criticar. Pero es que eres un Dios malo. No es un Dios malo, lo es malo porque lo estás haciendo Él quiere que las cosas que hagas las hagas a tu manera y no a la manera de Él. Criticamos a Dios. ¿Por qué le diste a ese que ni siquiera ora y a mí sí, no, nada, que veo nada? Estás criticando a Dios. Estás queriendo ser como Dios. Nuestra semejanza debe verse en eso, en la humildad, la sujeción, la aceptación de las cosas. Lo decíamos, el contentamiento con lo que somos y lo que tenemos. El Señor dice, si eres fiel en lo poco, voy a preguntar otra vez porque es que no entendí. Si eres fiel en lo poco, si eres fiel en lo poco, sí podemos hablar clarito así, porque será que me están cambiando la palabra y no sé, yo les voy a decir amén. ¿Sí?
Tienes que estar contento con lo poco que tienes para que el Señor te ponga en lo mucho, para que te suba, para que vayas creciendo. Pero si reniegas ese bendito carro que me diste que se va a cada 3 cuadras y no, sí. Hay otros que no tienen carro, ¿sí? Por lo menos tienes 3 cuadras andando en carro y después no empujas, pero tienes carro. ¿Sí? ¿Cómo te va a cambiar el carro si no estás contento con lo que el Señor te ha dado? Oye, estoy viendo una risa, creo que por alguien se siente aludido. En eso tenemos que tener contentamiento. En lo que somos, en lo que estamos, en lo que el Señor está haciendo de nosotros. Hasta nos conocemos el versículo, hasta aquí nos ha traído el Señor. Ebenecer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Pero nos ha traído muy mal. Acepta. Tenemos que gozarnos en todo tiempo. Dios transforma nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en danza. Mire, yo no vi a Jesús nunca renegando, ni siquiera de Pedro, que le causaba dolores de cabeza. ¿Sí? Y nosotros renegamos por todo, no aceptamos las cosas que nos da Dios, no vivimos con lo que tenemos para que el Señor nos mire con agrado y extienda su mano para bendecirnos más. Le reclamamos a Dios constantemente. Cuando tú le reclamas a alguien, le estás diciendo, estás haciendo mal. Y hay pastores que reclámenle a Dios, si usted cree que está... Yo les digo, si usted cree que obedece en todo, ¿sí? Que está llevando una vida ejemplar, ¿sí? Que si ha pecado ha sido por circunstancias definitivamente que le ha tocado, no que usted ha buscado, sino que le ha tocado, reclámele a Dios sus promesas. Pero mientras usted no esté haciendo lo correcto, no esté obrando bien, no esté pensando bien, mejor no le reclame porque se le está diciendo con el reclamo que es un Dios injusto. Y no podemos decirle a Dios que Dios es un Dios injusto, porque su esencia es de justicia. Y cuando tú le reclamas y estás diciendo, a mí no estoy satisfecho, no estoy contento, no estoy agradado con lo que estás haciendo en mi vida, le estás reclamando a Dios y le estás diciendo que es un Dios injusto y te está rebelando contra Él. Son cosas en las que queremos ser como Dios y nosotros no. Debemos ser semejantes a Dios. Nuestra santidad, que es tan importante, porque Dios es santo, 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 3 veces santo. ¿Sí? Y nos llama a nosotros, y cuando lo conocemos, somos santos. No dice que somos no pecadores, iglesia. Dice que somos santos, que es diferente. ¿Sí? Aquí pecaremos siempre, y siempre tendremos que corregir nuestra vida para pecar en algo diferente, en nuestra debilidad. Pero santos somos todos. Santos es separados para Dios. Somos santos, separados para Dios. El Señor dice, yo coloco un muro entre lo santo y lo profano. ¿Qué es lo profano? Lo que está allá afuera. Lo santo es lo que está de este lado del reino. Y te llamó a ser santo y estar de este lado. Un muro entre lo santo y lo profano. ¿Cuántos se la pasan saltándose el muro y volviéndose? Pues digo que aquí hay cabras. ¿Sí? Las cabras son las que se saltan la cerca y vuelven. Las ovejas no saltan, las cabras sí. Van y vuelven. El Señor dice, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Pero a veces estamos tan embriagados en nuestro conocimiento y en nuestro yo que nos salimos a la derecha, nos salimos a la izquierda y nos vamos por el centro. No estoy hablando de política ahorita, ¿cierto? Y nos vamos por el centro. ¿Se dan cuenta cómo queremos ser como Dios y no nos damos cuenta? ¿Se dan cuenta cómo nos autoengañamos y queremos ser como Dios y no nos damos cuenta de la obra de Satanás en nosotros? ¿Por qué no centrarnos en ser semejantes a Dios siempre? Y antes de pensar, de actuar y de sentir, o en el momento de sentir, nos miramos a la luz de la palabra en todo lo que hagamos, porque es que a eso estamos llamados. A reflejar nuestras cosas en la palabra de Dios para ver qué se rechaza y qué queda. Y lograr ser semejantes a Dios. Porque así nos hizo, semejantes a Dios. Nuestra vida sería muchísimo más sencilla.
Porque nuestra preocupación constante sobre las cosas materiales y sobre las cosas que hay en nuestro corazón, en nuestra alma, que no son buenas, ¿sí?, nos quitan la posibilidad de reflejar la semejanza de Dios. Qué difícil será dar amor cuando estoy odiando, sintiendo envidia, sintiendo celos, sintiendo frustración. Es muy difícil dar amor. Qué difícil tener la sabiduría de Dios cuando confío en la sabiduría del hombre, la capacidad mía para salir adelante, hacer negocios. Qué difícil poder ver la sabiduría de Dios en un momento dado así. Qué difícil que nos podemos encontrar y ser justos y equitativos cuando hacemos acepción de personas, cuando consideramos a alguien que es menor que nosotros por su condición social o económica o intelectual, inclusive por su condición moral. Es más trabajoso para nosotros buscar la semejanza de Dios que ser como Dios. En esta naturaleza nos queda más fácil estar pensando en ser como Dios que en ser semejantes a Dios. Y las cosas las conseguimos en la semejanza de Dios y no en querer ocupar el lugar de Dios. Pónganse de pie, iglesia. El Señor utilizó la palabra semejanza. Satanás utilizó la palabra como. El Señor dijo, serán semejantes a mí. Y Satanás dijo, serán como Dios. Ahí nomás, de partida, leyendo la Escritura, encontramos el origen de las dos cosas. El origen de la semejanza es Dios. El querer ser como Dios se origina en Satanás. En que seamos engañados y no veamos que queremos ser como Dios, viene de parte de Satanás. Y aún engañará a la iglesia, porque somos iglesia. Y tal vez hoy te has visto reflejado en alguna de las cosas que hablamos, o en todas. Y es porque no estás atento de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, aún en estas cosas, aún en esos detalles. No estamos llamados a hacer lo que hace el mundo, porque decimos es que todo el mundo lo hace, porque no somos del mundo. Cuando ocurre algo en tu vida, es decir, es que todo el reino lo hace, estás aceptando la semejanza de Dios. Cuando estás diciendo es que como todo el mundo lo hace, estás aceptando que Satanás se enseñorea sobre tu vida. La excusa no es que el mundo haga, porque la verdad es que debemos hacer lo que se hace en el reino. La excusa no es mirar a los demás, la realidad es mirar arriba, a Cristo. Así podremos ser semejantes a Dios y no ser como Dios. Mientras tus ojos se fijen en lo que te rodea, vas a querer ser como Dios. Pero cuando tus ojos se fijan en quien te creó y quien te hizo, vas a ser semejante a Dios. Entonces hoy tenemos que pensar en eso, en si somos semejantes, si reflejamos semejanza, si los atributos que Dios nos transfirió se ven más que nuestra ambición y egoísmo de ser como Dios. Y así, seguro que nuestra vida será más sencilla, las cosas fluirán de mejor manera y viviremos una vida donde el gozo y la alegría que dice el Señor que debemos tener estará en nosotros. Hoy puedes colocar esas dos palabras ante tu espejo, que es donde te ves. O soy semejante o soy como. Y cuando tus ojos se inclinen siempre a buscar la semejanza, el propósito de este mensaje habrá logrado su cometido. Cuando sepas diferenciar en cómo está tu vida, si estás más cerca del cómo, a la semejanza, esta prédica de hoy estará cumpliendo con el propósito de Dios para hoy. Él quiere personas semejantes a Él y no personas que sean como Él. Él es exclusivo, no hay otro, es el único.
semejantes a Él si nos lo proponemos, porque tenemos la capacidad, porque Él nos transfirió sus atributos. Somos todos. Pero que no nos gane el cómo frente al semejante. Amén. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias, Señor, esta mañana, Señor. Gracias porque la soberanía tuya, Señor, nos la muestras, la reflejas, Señor, a través de tu palabra, Señor. Para que nos conozcamos más, Señor, para que profundicemos en nosotros, Señor, para que entendamos y comprendamos, Señor, que el afán de alcanzar las cosas de este mundo, Señor, nos quiere hacer como tú. Satanás nos engaña para que queramos ser como Dios. Pero nuestra humildad debe ser reconocer que solamente hay un Dios. Que separados de ti, nada podemos hacer sin ti, Señor, no podemos hacer nada, Señor. Apenas somos semejantes a ti, Señor, y tú eres el que hace todo, Señor, para nosotros, Señor. Nos olvidamos de la semejanza y de lo que significa ser semejantes a ti, Señor. Leemos la palabra, Señor, y tú nos hiciste a tu imagen y semejanza y no comprendemos realmente en qué somos semejantes y qué es lo que tenemos que reflejar de esa semejanza, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que en nosotros, Señor, debe prevalecer la semejanza, ser semejantes a ti y no ser como tú, Señor. El ser como significa, Señor, nuestra carne. El ser semejantes a ti, Señor, significa el Espíritu, Señor. Y cambió nuestra naturaleza cuando te conocimos. Pasamos de personas naturales a personas espirituales, Señor. Ayúdanos a conservar, Señor, esa espiritualidad que no se pierda en este mundo de afanes y de material, Señor Padre Santo. De cosas, Señor, que le dan gusto a la carne y no al Espíritu, Señor, y por lo tanto van en contravía de lo que es bueno y de lo que es malo, que tú has decidido, Señor. La decisión de lo que es bueno y es malo no está en nosotros, está en ti, Señor, y nos la transmites a través de tu palabra, Señor, a través de tu mensaje, Señor. Que seamos capaces de apartar nuestro gusto, Señor, para darte gusto a ti, Señor. Y dejar claro, Señor, que si hay cosas que no te agradan, Señor, son cosas que no deben estar en nosotros, Señor. Que son malas para el reino, Señor, y son buenas del mundo, no deben contaminar nuestra vida, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, que entienda lo semejante, la gracia que hay en ser semejante a ti, Señor, y el orgullo y desvío, Señor, que hay al querer ser como Dios, Señor. Hoy te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tus manos